Elena tardó 2 años enteros en darse cuenta de que su matrimonio perfecto era una ilusión. La revelación no llegó como una suave onda que acaricia la orilla, sino como un tsunami que arrasa con todo a su paso. Y comenzó con algo tan trivial como un teléfono móvil olvidado sobre la mesa de la cocina. Lucía Mendoza García siempre había sido una mujer que creía en las segundas oportunidades, pero nunca imaginó que necesitaría aplicar esa filosofía a su propio matrimonio. A sus 34 años, con su cabello castaño con mechas doradas y sus expresivos ojos color miel, irradiaba una mezcla perfecta de dulzura y determinación. Cada mañana se despertaba junto a Javier Ortega Ruiz, el hombre que durante 2 años la había hecho sentir como la mujer más afortunada del mundo. Su rutina era sencilla, pero hermosa. Javier, un empresario exitoso de 38 años, siempre reservaba al menos 1 hora diaria sin su teléfono móvil para dedicarle atención exclusiva a su esposa. Era su momento sagrado, donde conversaban sobre sus sueños, sus miedos y sus planes de futuro. El más importante, formar una familia. Lucía cursaba el penúltimo año de pedagogía y soñaba con ser madre mientras desarrollaba su carrera profesional. «Serás la mejor madre del mundo», le decía Javier, mientras acariciaba su rostro con ternura. «Tus alumnos te adoran. Imagina cómo será con nuestros propios hijos». Esas palabras eran como caricias para el alma de Lucía, quien había perdido a su madre siendo muy joven y había sido criada por su abuela Carmen. La idea de crear su propia familia, de romper con ese ciclo de ausencias, se había convertido en su mayor anhelo. Pero entonces, todo cambió. Primero fueron pequeños detalles. Javier llegando más tarde de lo habitual, cancelando sus planes de fin de semana por compromisos laborales impostergables, y ese maldito teléfono que ya no abandonaba ni para dormir. La hora sagrada se había reducido a escasos 15 minutos, donde él respondía con monosílabos mientras revisaba correos electrónicos. ¿Ocurre algo en el trabajo?, preguntó Lucía una noche, mientras preparaba la cena. «Te noto distante». Javier levantó la mirada de su teléfono durante un segundo fugaz. «Todo está bien. Solo estoy cansado». Pero Lucía conocía demasiado bien a su marido. La conexión que habían construido durante 2 años le permitía leer cada gesto, cada silencio, y lo que estaba leyendo ahora le provocaba un nudo en el estómago que se apretaba cada día más. Una semana después, mientras cenaban en silencio, Lucía finalmente reunió el valor que necesitaba. «Estás distante», dijo con voz serena, pero firme. «No me das la misma atención que antes». Javier dejó los cubiertos sobre el plato y suspiró con evidente fastidio. «Estoy agotado, Lucía. El trabajo me está consumiendo». «No, amor», respondió ella sosteniendo su mirada. «Sé que no es solo eso. Tú no eres así». La tensión creció en el ambiente como una nube de tormenta. Lucía respiró profundo y continuó. «¿Hay otra mujer? ¿Has hecho algo de lo que te arrepientas?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se mantuvo firme. «Por favor, sé sincero conmigo, aunque duela. Podemos buscar ayuda, ir a terapia de pareja. No quiero perder lo que teníamos, esa conexión especial». El rostro de Javier se endureció. Sus ojos, que antes la miraban con adoración, ahora reflejaban una frialdad que Lucía nunca había visto. «¿Estás insinuando que te estoy engañando?». Su voz sonaba indignada, pero había algo artificial en su tono. «Solo estoy cansado, Lucía. Y es normal que la intensidad del matrimonio disminuya con el tiempo». Esas últimas palabras fueron como dagas en el corazón de Lucía. 2 años. Solo habían pasado 2 años, y ya hablaba de disminución de intensidad. «Está bien, amor», respondió con voz temblorosa. «Si necesitas hablar, estaré aquí. Solo te pido, por favor, no te olvides de nosotros». Javier se levantó sin responder, dejando a Lucía sola en la cocina, con sus lágrimas silenciosas como única compañía. Esa noche, mientras él dormía dándole la espalda, ella tomó una decisión. Lucharía por su matrimonio con todas sus fuerzas. Durante el mes siguiente,
Lucía se convirtió en la esposa perfecta. Preparaba cenas elaboradas, creaba momentos románticos, se esforzaba por ser comprensiva con sus horarios caóticos, pero cuanto más se esforzaba ella, más se alejaba él. Era como intentar atrapar agua con las manos. Cuanto más apretaba, más se le escapaba entre los dedos. Una noche, exhausta y desesperada, Lucía se quedó dormida en el sofá esperando a Javier, quien había prometido llegar temprano para cenar juntos. Eran las 2 de la madrugada cuando el sonido de llaves en la puerta la despertó. Javier entró sigilosamente, dejando su chaqueta y su teléfono sobre la mesa de la entrada. ¿Dónde estabas?, preguntó Lucía con voz adormilada. Reunión de último momento, respondió él secamente mientras se dirigía a la habitación. El teléfono de Javier vibró sobre la mesa. Una notificación iluminó la pantalla. Lucía nunca había sido una persona que revisara el teléfono de su pareja, pero algo en su interior, una voz que se había vuelto cada vez más insistente, la empujó a levantarse y mirar esa pantalla brillante. Elena, te extrañé hoy. No puedo esperar a verte mañana. Con manos temblorosas, Lucía desbloqueó el teléfono. Conocía la contraseña. Nunca había sido un secreto entre ellos. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Mensajes. Decenas de mensajes con Elena Fuentes López, una antigua amiga del colegio que había regresado recientemente a la ciudad. Pero fue un mensaje en particular el que quebró algo irreparable dentro de Lucía. Es una lástima que no estuvieras aquí hace 2 años, cuando me casé. Esa noche, mientras Javier dormía profundamente, Lucía lloró hasta quedarse sin lágrimas, abrazando su almohada para ahogar los sollozos. No era solo la infidelidad lo que dolía, era la crueldad de esas palabras, la invalidación total de los 2 años que habían compartido, de su amor, de sus sueños. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se colaban por las cortinas, Lucía ya había tomado su decisión. Con movimientos metódicos y silenciosos, empacó sus pertenencias personales, ropa, documentos, algunos recuerdos de su abuela Carmen. Dejó su alianza sobre la mesita de noche junto al teléfono de Javier, desbloqueado y con la conversación comprometedora abierta. A su lado, una simple nota. Se acabó. Y así, mientras la ciudad despertaba a un nuevo día, Lucía Mendoza García cerró la puerta de lo que había sido su hogar, llevándose consigo solo lo esencial, su dignidad y la determinación de reconstruir su vida desde cero. 3 días transcurrieron sin noticias de Javier. Lucía se había instalado temporalmente en un pequeño hostal en las afueras de la ciudad. Cada noche, tumbada en aquella cama desconocida, esperaba una llamada, un mensaje, algo que indicara que su marido la estaba buscando desesperadamente. Pero su teléfono permanecía en silencio, como un testigo mudo de su soledad. Al 4.º día, mientras desayunaba un café aguado en la cafetería del hostal, su teléfono finalmente vibró. El nombre de Javier iluminó la pantalla, haciendo que su corazón diera un vuelco doloroso. Lo estás malinterpretando todo. Elena es solo una amiga del colegio. No hay nada entre nosotros. Por favor, vuelve a casa y hablemos como adultos. Lucía leyó el mensaje 3 veces, cada palabra resonando con una nueva ola de dolor. Ni una disculpa, ni un «te extraño». Solo una defensa y una acusación velada de inmadurez. Con dedos temblorosos respondió: «Los papeles del divorcio estarán listos la próxima semana. Te avisaré para que los firmes. Y no te preocupes, no quiero nada tuyo». La respuesta llegó casi instantáneamente, revelando que Javier había estado esperando con el teléfono en la mano. «Deja de comportarte así, amor. Vuelve a casa. ¿Cómo vas a vivir? No trabajas. Todavía estás estudiando. ¿Cómo pagarás tus facturas? ¿De dónde sacarás dinero?». Aquello no fue nada, solo una conversación. La rabia invadió a Lucía, una furia incandescente que quemaba más que el dolor. No respondió. No merecía ni siquiera eso. Lo que Javier ignoraba era que 2 semanas antes de descubrir su traición, Lucía había recibido una noticia
que cambiaría su vida. Su abuela Carmen le había dejado una herencia de $200,000. Sin embargo, Lucía ya había decidido divorciarse antes de conocer esta noticia. Su dignidad valía más que cualquier seguridad económica que Javier pudiera ofrecerle. Una semana después, en la notaría, el ambiente podría cortarse con un cuchillo. Javier llegó vestido impecablemente, con ese traje gris oscuro que Lucía le había regalado en su primer aniversario. Cuando tomó el bolígrafo para firmar, tuvo la osadía de decir: «Querida, detén esto. Todavía estamos a tiempo. Firma». Fue la única palabra que salió de los labios de Lucía. Con una sonrisa burlona, Javier firmó los documentos y añadió: «Quiero ver cómo sobrevivirás sin nada. Pero está bien. Cuando te arrepientas, puedes decírmelo y nos casaremos de nuevo. Si quieres, puedes seguir enviándome las facturas de la universidad y yo las pagaré». Lucía mantuvo su expresión impasible. Sabía que tenía derecho a la mitad de la casa y del coche adquiridos durante el matrimonio, pero renunció a todo. Su moral hablaba más alto. No quería arrepentirse en el futuro de haberse quedado con algo de él. Esa misma tarde, Lucía alquiló un pequeño apartamento en un barrio modesto, pero tranquilo. Era un tercer piso sin ascensor, con paredes que necesitaban una mano de pintura y un mobiliario básico. Pero era suyo, su espacio, su nuevo comienzo. Con la herencia de su abuela, podría haberse permitido algo mucho mejor, pero Lucía era prudente. Decidió invertir la mayor parte del dinero y usar solo lo necesario para mantenerse mientras terminaba sus estudios. Contrario a lo que había planeado inicialmente, trabajar como camarera para sostenerse, consiguió un puesto de becaria remunerada en una escuela infantil cercana. «Tienes un don natural con los niños», le dijo Isabel Moreno, la directora de 45 años, después de observarla durante su primera semana. «Es como si pudieras leer lo que necesitan antes de que ellos mismos lo sepan». Lucía sonrió con gratitud. Era la primera vez que sonreía sinceramente desde que había dejado a Javier. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Durante el día, Lucía se sumergía en su trabajo en la escuela y sus estudios universitarios. Por las noches, transformaba su pequeño apartamento en un hogar. Pintó las paredes de un suave color melocotón. Compró plantas que llenaron el espacio de vida. Y poco a poco fue adquiriendo muebles que reflejaban su personalidad, no la de un nosotros, que ya no existía. Una tarde, mientras regresaba a casa con los brazos cargados de comestibles, se encontró con su vecina del segundo piso, una mujer mayor que siempre la saludaba con una sonrisa amable. «¿Te ayudo con esas bolsas, querida?», ofreció la mujer. «Gracias, pero puedo sola», respondió Lucía, devolviendo la sonrisa. «Lo sé», dijo la anciana con una mirada sabia. «Siempre he pensado que puedes con todo lo que te propongas. Se te nota en los ojos». Esas palabras se quedaron con Lucía durante días, resonando en su mente como un mantra. Podía con todo lo que se propusiera, y lo que se proponía ahora era reconstruir su vida, pieza por pieza, hasta crear algo incluso más hermoso que lo que había perdido. 3 meses después de la firma del divorcio, Lucía se enteró por casualidad, a través de una compañera de la universidad, que Javier ya vivía con Elena, en la que había sido su casa matrimonial. La noticia le provocó una punzada de dolor, pero para su sorpresa, fue mucho menos intensa de lo que había temido. Era como mirar una cicatriz que comenzaba a desvanecerse. Seguía ahí, pero ya no dolía al tocarla. Mientras tanto, Lucía destacaba tanto en la educación infantil que, antes incluso de graduarse, Isabel le ofreció un contrato para incorporarse al equipo docente de forma permanente una vez que obtuviera su título. «No quiero que otra escuela te robe», le dijo con una sonrisa cómplice. «Eres un tesoro, Lucía, y creo que ni siquiera tú misma sabes cuánto vales todavía». 1 año después de aquel doloroso descubrimiento en el teléfono de Javier, Lucía se graduó con honores en pedagogía. El día de la ceremonia, mientras recibía su diploma, buscó instintivamente entre el público
aquellos rostros familiares que solían acompañarla en los momentos importantes. No estaban ahí, por supuesto, pero a su alrededor había nuevos amigos, compañeros de trabajo que se habían convertido en familia, y sobre todo, estaba ella misma, más fuerte, más sabia, más completa de lo que nunca había sido. Esa noche, sentada en la pequeña terraza de su apartamento con una copa de vino, Lucía reflexionó sobre el camino recorrido. Había sobrevivido al peor dolor que había experimentado. Se había reconstruido desde las cenizas. Y ahora, con su título universitario en mano y un trabajo que amaba, sentía que estaba lista para el siguiente capítulo de su vida. Lo que no sabía es que ese capítulo comenzaría mucho antes de lo que imaginaba, y que le traería desafíos y alegrías que ni siquiera podía anticipar. Al incorporarse como profesora titular en la escuela infantil, Lucía comenzó a notar algo que la inquietaba. El sistema educativo tradicional parecía demasiado rígido para muchos de sus pequeños alumnos. Algunos niños brillaban en entornos estructurados, pero otros, los soñadores, los inquietos, los que pensaban diferente, parecían marchitarse un poco cada día. «Los estamos entrenando para un mundo que ya no existe», comentó una tarde a Isabel, mientras revisaban el currículum del próximo semestre. «Les enseñamos a memorizar cuando toda la información está en sus teléfonos. Les exigimos quietud cuando su naturaleza es el movimiento. Les pedimos respuestas únicas cuando el futuro premiará a quienes piensen diferente». Isabel la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Tienes razón, pero estamos atados a un sistema. Hay estándares que cumplir, exámenes que pasar». Lucía asintió, comprendiendo las limitaciones, pero una idea comenzó a germinar en su mente, una semilla que crecería hasta convertirse en un árbol frondoso. Durante los siguientes meses, Lucía creó un pequeño laboratorio de aprendizaje en un rincón de su aula. Allí, sus alumnos podían explorar conceptos académicos a través del juego, la experimentación y la creatividad. Los resultados fueron asombrosos. Niños que antes se resistían a las matemáticas ahora las descubrían a través de la construcción de estructuras. Pequeños que temían leer en público ahora inventaban historias que compartían emocionados con sus compañeros. «Estás haciendo magia aquí», le dijo Isabel después de observar una de estas sesiones. «Pero me temo que la junta directiva considera que nos estamos alejando demasiado del programa oficial». Lucía sintió una oleada de decepción, pero también de determinación. Si no podía cambiar el sistema desde dentro, encontraría otra manera. Fue entonces cuando tomó la decisión más arriesgada desde su divorcio: renunciar a su puesto estable para lanzar su propio proyecto educativo. Utilizando la herencia de su abuela, invirtió prácticamente todo en una empresa de educación alternativa, centrada en el homeschooling y en métodos de aprendizaje innovadores. «¿Estás completamente segura?», le preguntó Isabel el día que presentó su renuncia. «Tienes un futuro brillante aquí». «Lo estoy», respondió Lucía con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. «Necesito hacer esto, no solo por mí, sino por todos esos niños que no encajan en el molde tradicional». Los primeros meses fueron un caos organizado. Lucía transformó el salón de su apartamento en una oficina improvisada. Llenó libretas con ideas y metodologías, y pasó noches enteras investigando sobre pedagogías alternativas de todo el mundo. Desarrolló un sistema que demostraba que el homeschooling no era simplemente padres sentados con sus hijos en la mesa de la cocina, enseñándoles matemáticas con una manzana, sino un enfoque que convertía la vida cotidiana en oportunidades de aprendizaje significativo. Su primer cliente llegó a través de Isabel, una familia desesperada con un niño brillante, pero incapaz de adaptarse al entorno escolar convencional. Lucía trabajó con ellos durante 3 meses, diseñando un programa personalizado que respetaba el ritmo y los intereses del niño. Los resultados fueron tan impresionantes que los padres comenzaron a recomendarla a otras familias. «No estás simplemente enseñando a nuestro hijo», le dijo la madre con lágrimas en los ojos. «Nos estás enseñando a nosotros a ver el mundo a través de sus ojos».
Poco a poco, el negocio de Lucía fue creciendo. Amplió sus servicios más allá del homeschooling tradicional, ofreciendo talleres para familias, consultoría para pequeñas escuelas alternativas y recursos educativos que desarrollaba ella misma. Su enfoque único, que combinaba el rigor académico con el respeto por la individualidad de cada niño, comenzó a generar interés incluso más allá de su ciudad. Un día, mientras impartía un taller para familias en un centro cultural, Lucía notó a un hombre en la última fila que tomaba notas con intensidad, como si cada palabra que ella pronunciaba fuera una revelación. Tenía el cabello ligeramente canoso en las sienes y unas gafas de montura fina que le daban un aire intelectual, pero accesible. Cuando terminó la presentación y los asistentes se acercaron a hacerle preguntas, él esperó pacientemente, observándola desde la distancia. Su enfoque sobre el aprendizaje experiencial es fascinante, dijo finalmente cuando llegó su turno, especialmente cómo lo conecta con las teorías de Vygotsky y Montessori, pero añadiendo elementos de la neurociencia moderna. Lucía sonrió, sorprendida por el nivel de comprensión del hombre. ¿Es usted educador?, preguntó. Miguel Ángel Suárez, se presentó, extendiendo su mano. Profesor de Psicología del Desarrollo en la universidad. Estoy investigando modelos educativos alternativos y su impacto en el desarrollo cognitivo y emocional. Aquel encuentro casual marcó el inicio de una colaboración profesional que beneficiaría enormemente a ambos. Miguel Ángel aportó el rigor académico y la base teórica que reforzaron el trabajo intuitivo de Lucía, mientras que ella le ofreció una perspectiva fresca y práctica que revitalizó su investigación. Trabajaron juntos en varios proyectos, incluyendo un estudio comparativo entre niños educados en sistemas tradicionales y aquellos que seguían enfoques alternativos. Las conclusiones fueron tan reveladoras que les invitaron a presentarlas en un congreso internacional de educación. Nunca imaginé que mi pequeño proyecto llegaría tan lejos, confesó Lucía la noche antes de su presentación, mientras repasaban sus notas en la cafetería del hotel. Yo sí lo imaginé, respondió Miguel Ángel con una sonrisa cálida. Desde el momento en que te escuché hablar sobre educación con tanta pasión y claridad, supe que estabas destinada a marcar la diferencia. Había algo en la forma en que la miraba, una mezcla de admiración profesional y algo más profundo, algo que Lucía no estaba segura de estar lista para reconocer. Habían pasado ya casi 3 años desde su divorcio, y aunque había sanado muchas heridas, la idea de abrir su corazón nuevamente le producía un terror que no se atrevía a nombrar. La presentación fue un éxito rotundo. Su enfoque innovador cautivó a educadores de todo el mundo, y pronto comenzaron a llegar invitaciones para impartir talleres y conferencias en diferentes ciudades. La pequeña empresa que había iniciado en su sala de estar se estaba convirtiendo en un referente en el campo de la educación alternativa. Una noche, mientras celebraban el lanzamiento de su primer libro conjunto sobre metodologías educativas personalizadas, Miguel Ángel le hizo una propuesta que cambiaría el rumbo de su empresa. «He estado pensando», dijo, girando nerviosamente su copa de vino. «¿Y si unimos fuerzas de manera oficial? Mi experiencia académica, tus métodos innovadores, podríamos llegar a muchas más familias, crear un verdadero movimiento educativo». Lucía lo miró fijamente, tratando de discernir si había algo más detrás de aquella propuesta profesional. Los ojos de Miguel Ángel, siempre transparentes, parecían contener un universo de posibilidades no dichas. «Sería una sociedad interesante», respondió ella con cautela, «pero necesitaría pensar en los detalles». «Por supuesto», asintió él. «No hay prisa. Solo quería que supieras que creo en lo que estás construyendo, Lucía, y me gustaría ser parte de ello, de la forma que tú consideres adecuada». Aquella noche, mientras regresaba a su apartamento, Lucía sintió una extraña mezcla de emociones. Por un lado, el orgullo de ver cómo su vida profesional florecía más allá de sus expectativas. Por otro, un cosquilleo incómodo ante la posibilidad de que Miguel Ángel representara algo más que un colega brillante.
No estoy lista, se dijo a sí misma mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad. Pero una voz más suave, más sabia, le susurró desde algún rincón de su corazón. ¿Y si lo estás y tienes miedo de admitirlo? Lo que Lucía no sabía es que el destino estaba a punto de ponerla frente a frente con su pasado, obligándola a confrontar no solo lo que había perdido, sino también lo que había ganado en el proceso. 5 años después de aquel doloroso divorcio, la vida de Lucía había tomado un rumbo que jamás hubiera imaginado. Su empresa de educación alternativa se había convertido en un referente nacional, con un equipo de 15 educadores y psicólogos que compartían su visión. El libro que había escrito junto a Miguel Ángel estaba siendo traducido a varios idiomas, y universidades de prestigio los invitaban a impartir conferencias sobre su innovador método educativo. En lo personal, Lucía y Miguel Ángel habían construido una relación que comenzó como una colaboración profesional y evolucionó lentamente hacia algo más profundo. Al principio, ella mantuvo sus barreras altas y firmes, temerosa de volver a confiar, de volver a sentir. Él nunca presionó, respetando sus tiempos y sus silencios con una paciencia que Lucía agradecía cada día. Fue durante un viaje a un congreso educativo, un año atrás, cuando las últimas defensas de Lucía finalmente se dieron. Habían pasado el día entero debatiendo con colegas, defendiendo sus ideas con pasión y complicidad, terminando las frases del otro como si compartieran una misma mente. Esa noche, mientras cenaban en la terraza de un restaurante con vistas al mar, Miguel Ángel tomó suavemente su mano sobre la mesa. «No te pido que olvides el pasado», le dijo con esa voz tranquila que siempre la hacía sentir segura. «Te pido que me dejes formar parte de tu futuro». En los ojos de aquel hombre de 43 años, Lucía no vio la pasión arrebatadora y volátil que había conocido con Javier, sino algo mucho más valioso, una comprensión profunda, un respeto inquebrantable, una admiración genuina por la mujer en que se había convertido. Ahora, un año después de aquella noche, compartían un amplio apartamento lleno de libros y plantas, donde sus vidas personales y profesionales se entrelazaban en una danza armoniosa. Miguel Ángel había resultado ser todo lo que Lucía no sabía que necesitaba. Un compañero que celebraba sus logros sin sentirse amenazado, que la apoyaba en sus momentos de duda sin intentar salvarla, que la amaba no a pesar de sus cicatrices, sino incluyéndolas como parte esencial de quien era. Una tarde de primavera, mientras Lucía regresaba de impartir un taller para maestros en un barrio alejado de la ciudad, recibió un mensaje de una antigua compañera de la universidad. ¿Has visto las noticias? La empresa de Javier está en quiebra. Dicen que su socia y actual pareja lo estafó. Pensé que deberías saberlo. Lucía miró el mensaje con una extraña sensación de distanciamiento, como quien observa un paisaje a través de la ventanilla de un tren en movimiento, visible pero intangible, parte de un pasado que cada vez se alejaba más. No sintió alegría por las desgracias de Javier, pero tampoco pena. Simplemente constataba que la vida seguía su curso, entregando a cada uno las consecuencias de sus propias decisiones. Esa misma semana, la ciudad celebraba una importante feria educativa, donde la empresa de Lucía presentaría su nuevo programa de formación para familias. El evento se realizaba en un elegante centro de convenciones que bullía de actividad. Stands coloridos, conferencias simultáneas, educadores de todas partes compartiendo experiencias e innovaciones. Lucía se movía por aquel espacio con la confianza de quien ha encontrado su lugar en el mundo, saludando colegas, respondiendo preguntas, irradiando esa mezcla única de pasión y serenidad que la caracterizaba. Estaba terminando de atender a una familia interesada en su programa cuando lo vio. Javier estaba a pocos metros, observándola fijamente. Los años no habían sido tan generosos con él como con ella. Su rostro, antes siempre impecablemente afeitado, mostraba una barba descuidada. Sus ojos, otrora brillantes de ambición y confianza, parecían apagados,
rodeados de líneas de preocupación. Por un instante, Lucía sintió que el tiempo se detenía. 5 años de distancia se desvanecieron como niebla bajo el sol, y por un segundo volvió a ser aquella mujer destrozada que había huido de su hogar con solo lo esencial. Pero el momento pasó tan rápido como había llegado. Ella ya no era esa mujer, y él ya no tenía poder sobre sus emociones. Con un gesto educado pero firme, se disculpó con la familia y caminó directamente hacia Javier. Al llegar frente a él, notó detalles que no había captado a distancia: las canas prematuras, la ropa que alguna vez fue elegante, pero ahora mostraba signos de desgaste, la alianza matrimonial ausente en su dedo anular. Lucía, pronunció él su nombre como quien nombra algo precioso que ha perdido. Javier, respondió ella con calma. ¿Qué haces aquí? Mi sobrina participaba en uno de los talleres infantiles, explicó, señalando vagamente hacia un área distante del recinto. No sabía que te encontraría. Hubo un silencio incómodo, cargado de palabras no dichas y recuerdos que pendían entre ambos como polvo en un rayo de sol. Te he visto en los periódicos, continuó él, con una sonrisa que intentaba ser casual, pero que no alcanzaba sus ojos. Eres toda una eminencia en el mundo educativo. Siempre supe que lograrías grandes cosas. No, no lo sabías, pensó Lucía. De hecho, te preguntabas cómo sobreviviría sin ti, pero mantuvo esos pensamientos para sí misma. Gracias, respondió con sencillez. ¿Cómo estás tú? La pregunta, aunque cortés, abrió compuertas dentro de Javier que parecían haber estado conteniendo un océano. Su expresión cambió, la máscara de dignidad resbalando para revelar algo crudo y vulnerable debajo. Necesitamos hablar, dijo casi en un susurro. ¿Tienes un momento? Lucía miró su reloj. Le quedaba 1 hora antes de su próxima presentación. 20 minutos, concedió. La cafetería del segundo piso suele estar más tranquila. Mientras subían en silencio por las escaleras mecánicas, Lucía envió un breve mensaje a Miguel Ángel. Me he encontrado con Javier. Vamos a hablar en la cafetería del segundo piso. Te quiero. No era que necesitara su permiso o protección, pero habían construido una relación basada en la transparencia, y algunas heridas del pasado solo sanan con la luz de la honestidad. En la cafetería, relativamente vacía como ella había anticipado, se sentaron en una mesa alejada del bullicio. Javier pidió un café solo, Lucía un té verde. Cuando la camarera se alejó, el silencio entre ellos se volvió casi tangible. Lo primero que quiero decir es, lo siento, comenzó Javier, su voz más grave y quebrada de lo que Lucía recordaba. Siento no haber sido el hombre que merecías. Lucía lo observó sin responder. Durante años había imaginado este momento. Había ensayado mentalmente lo que diría si alguna vez él se disculpaba. Pero ahora que estaba sucediendo, todas esas palabras ensayadas parecían inadecuadas, innecesarias. Respirando profundamente, Javier continuó. Solo quería haberte dicho esto hace 5 años, el día que me dijiste, si necesitas hablar, estaré aquí. Solo te pido, por favor, no te olvides de nosotros. A pesar de su indiferencia, Lucía recordaba perfectamente aquel día. Javier prosiguió, diciendo todo lo que debería haber dicho en aquel entonces. Por cortesía y respeto al dolor que veía en él, aunque consideraba que no lo merecía, simplemente escuchó. 3 meses después de separarnos, confesó Javier, comencé una relación oficial con Elena, y rápidamente nos casamos. Sin embargo, 6 meses después de la boda, ella me abandonó, llevándose la mitad de mi patrimonio. Hizo una pausa para beber un sorbo de su café, que ya debía estar frío. Sus manos temblaban ligeramente. Intenté otras relaciones después, pero ninguna fue auténtica. Cada una terminó llevándose más de mi patrimonio, de mi confianza, de mi dignidad. Con la voz quebrada, prosiguió. Me arrepiento cada día de no haberte dicho la verdad. Recuerdo como si fuera ayer cuando me pediste que fuera sincero contigo. Amargo cada día de mi vida, por no haber aceptado tu ayuda,
por no haberte dicho que estaba empezando a cruzar un límite que no debía y que necesitaba tu apoyo. Eso me duele todos los días, como si tuviera una estaca clavada en el pecho que no puedo quitar. Lucía escuchaba en silencio. En el fondo, sentía cierta lástima por él, pero el sentimiento predominante era de indiferencia. Para ella, él simplemente estaba afrontando las consecuencias de sus elecciones. Su vida había continuado, y el hombre frente a ella ahora era solo parte de un pasado distante que le había enseñado a valorar lo genuino. Perdí prácticamente todo lo que tenía, concluyó Javier, mirando su taza vacía como si contuviera respuestas. Mi empresa, mi casa, mi reputación, y lo peor de todo, perdí a la única persona que me amó sinceramente. Te perdí a ti, Lucía. Lucía miró a Javier a los ojos, esos ojos que una vez la habían hecho sentir como la mujer más especial del mundo, y que después la habían mirado con fría indiferencia. Ahora estaban nublados por el arrepentimiento, un sentimiento que llegaba demasiado tarde. ¿Qué esperas que diga, Javier?, preguntó finalmente, su voz ni dura ni suave, simplemente sincera. ¿Que te perdono? ¿Que lamento lo que te ha pasado? Él negó con la cabeza. No espero nada, Lucía. Solo necesitaba decírtelo, sacarlo de mi pecho antes de que me consumiera por completo. Verte hoy, tan exitosa, tan plena, me hizo darme cuenta del error colosal que cometí. Lucía respiró profundamente. Las palabras que estaba a punto de pronunciar no eran para lastimarlo, sino para liberarse a sí misma de las últimas ataduras invisibles que aún la conectaban con ese pasado. No fue perderte lo que me transformó, Javier. Fue encontrarme a mí misma después de ti. Se levantó con calma, dejando un billete sobre la mesa para pagar ambas bebidas. Te deseo lo mejor, sinceramente. Espero que encuentres tu camino, como yo encontré el mío. Mientras se alejaba, sintió que un peso que ni siquiera sabía que aún cargaba se disipaba de sus hombros. No había odio en su corazón, ni rencor, ni siquiera tristeza. Solo una profunda gratitud por el viaje que la había llevado hasta donde estaba ahora. Al salir de la cafetería, vio a Miguel Ángel esperándola discretamente a cierta distancia, respetando su espacio, pero presente si lo necesitaba. Sus miradas se encontraron, y ella le sonrió con una calidez que venía de lo más profundo de su ser. Él le devolvió la sonrisa, sus ojos transmitiendo todo lo que no necesitaba decir en palabras. ¿Estás bien?, preguntó suavemente cuando ella llegó a su lado. Mejor que bien, respondió Lucía, enlazando su brazo con el de él. Acabo de cerrar definitivamente un capítulo. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos en su cocina compartida, moviéndose en perfecta sincronía como si llevaran una vida entera haciéndolo, Lucía le contó a Miguel Ángel todos los detalles de su conversación con Javier. «¿Sabes? Cuando lo vi hoy, me di cuenta de algo importante», reflexionó mientras cortaba verduras. «Durante mucho tiempo, pensé que lo que más me había dolido de su traición era perder nuestro futuro juntos, todos esos sueños que habíamos construido. Pero ahora comprendo que lo que realmente me destrozó fue perder la fe en mí misma, creer por un momento que no era suficiente, que necesitaba a alguien para ser completa». Miguel Ángel la escuchaba atentamente, como siempre lo hacía. No interrumpía, no juzgaba, simplemente estaba presente con todo su ser. «Y luego», continuó Lucía, «cuando finalmente reconstruí esa fe, cuando aprendí a sostenerme sobre mis propios pies y a seguir mi propio camino, encontré algo que nunca esperé». «¿Qué encontraste?», preguntó él suavemente. «Te encontré a ti», respondió ella, mirándolo con ojos brillantes. «No porque te necesitara para ser completa, sino porque ya era completa y estaba lista para compartir mi vida con alguien que también lo fuera». Miguel Ángel dejó lo que estaba haciendo y se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos con una delicadeza infinita. «Eres la mujer más valiente que he conocido.
Lucía Mendoza García. Me enseñas cada día lo que significa tener verdadera fortaleza. Se fundieron en un abrazo que decía más que 1000 palabras, sus corazones latiendo al unísono en el cálido silencio de su hogar. Esa noche, mientras Miguel Ángel dormía pacíficamente a su lado, Lucía permaneció despierta un poco más, contemplando el recorrido de su vida. Recordó a la joven que había sido, tan ansiosa por complacer, tan temerosa de estar sola. Pensó en todas las versiones de sí misma que había atravesado. La esposa destrozada, la mujer que huía con solo lo esencial, la estudiante determinada, la educadora innovadora, la empresaria exitosa. Y ahora, esta nueva Lucía, una mujer que había aprendido que las cicatrices no son marcas de debilidad, sino mapas de fortaleza. Una mujer que había descubierto que el amor verdadero no te completa porque estás incompleta, sino que te celebra porque ya eres completa. La mañana siguiente amaneció con una luz dorada que se filtraba por las cortinas, dibujando patrones en las paredes de la habitación. Lucía despertó con una extraña sensación en el cuerpo, un hormigueo sutil pero inconfundible. Se levantó con cuidado para no despertar a Miguel Ángel y se dirigió al baño. Minutos después, con las manos temblorosas, sostenía una prueba de embarazo que confirmaba lo que su cuerpo ya sabía. Estaba esperando un bebé, el hijo con el que había soñado durante tantos años, aquel sueño que había quedado adormecido cuando su primer matrimonio se derrumbó, ahora regresaba en el momento exacto en que estaba preparada para vivirlo. Se sentó en el borde de la bañera, lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Este niño o niña no nacería de un matrimonio que parecía perfecto, pero estaba construido sobre arenas movedizas. Nacería de un amor auténtico, maduro, consciente, entre dos personas que habían aprendido a amarse primero a sí mismas. Cuando regresó a la habitación, Miguel Ángel estaba despertando. La miró con ojos adormilados y sonrió. «Buenos días, preciosa. ¿Todo bien?» Lucía se sentó a su lado en la cama, tomando su mano y colocándola suavemente sobre su vientre. «Todo perfecto», respondió, su voz cargada de emoción. «Vamos a ser padres». La expresión de Miguel Ángel pasó de la confusión al asombro, y finalmente a una alegría tan pura y radiante que iluminó toda la habitación. Se incorporó de golpe y la abrazó con fuerza, pero también con delicadeza, como si ya estuviera protegiendo a ese pequeño ser que crecía dentro de ella. «Te amo tanto», susurró contra su cabello. A los dos. Esa tarde, mientras caminaban de la mano por el parque cercano a su casa, Lucía reflexionaba sobre los giros inesperados de la vida. 5 años atrás, había leído un mensaje que destrozó su mundo. Un mensaje que decía: «Es una lástima que no estuvieras aquí 2 años antes, cuando me casé». Ahora, con la mano entrelazada con la de Miguel Ángel y una nueva vida creciendo dentro de ella, pensaba que quizás, después de todo, había que dar gracias por los caminos no tomados, por las puertas que se cierran, por los finales que parecen devastadores, pero son solo comienzos disfrazados. «¿En qué piensas?», preguntó Miguel Ángel, notando su expresión contemplativa. Lucía sonrió, apretando suavemente su mano. «Pienso en que a veces los peores momentos de nuestras vidas nos llevan a los mejores lugares, que a veces tenemos que perdernos completamente para encontrarnos de verdad». Miguel Ángel asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. «Y a veces», añadió él, «tenemos que despedirnos de lo que creíamos querer, para hacer espacio a lo que realmente necesitamos». Continuaron su paseo en un silencio cómplice, sus pasos sincronizados, sus corazones en paz. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, un espectáculo de belleza que parecía creado especialmente para ellos. Lucía sabía que la vida no sería siempre un camino de rosas. Habría desafíos, días difíciles, momentos de duda, pero también sabía que ya no era la misma mujer que había huido de su casa con el corazón roto 5 años atrás. Era más fuerte, más sabia,
más completa y, sobre todo, era libre. Libre para amar sin miedo, libre para construir sin depender, libre para vivir plenamente cada momento como el regalo precioso que era. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Lucía Mendoza García, con una mano entrelazada con la del hombre que amaba y la otra descansando sobre su vientre donde crecía su futuro, sonrió al cielo. La vida, con toda su imprevisibilidad, con todos sus giros y vueltas, era exactamente como debía ser, perfectamente imperfecta, dolorosamente hermosa y absolutamente, maravillosamente suya. Si te ha gustado esta historia hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal. Es un gesto sencillo para ti, pero me ayuda muchísimo. Comenta abajo qué te pareció. Gracias por tu compañía y por el café, y nos vemos en la próxima historia.